Y si Dios te preguntara hoy, ¿qué hiciste con todas las oportunidades que te di? ¿Qué crees que le dirías? Hoy no vinimos a hablar de una fe perfecta. Tampoco vinimos a hablar de una vida sin errores o de una tragedia, ni tampoco de una historia extraordinaria. Hoy vinimos a hablar de una fe sencilla, esa que tratamos de vivir en el día a día, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con los amigos y también con el servicio a los demás. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Como siempre les recuerdo, este programa está dedicado a la gloria de Dios y a nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy he titulado este episodio, ¿qué hiciste con lo que Dios te dio? Y para ello he traído una persona muy querida y muy especial para mí. Él es esposo, padre de 4 jóvenes maravillosos, un hombre de negocios, pero sobre todo una persona que cree en Dios, que practica su fe y que sirve muy consistentemente en su comunidad, en su iglesia. Él viene a hablarnos de su experiencia de vida y de cómo ha llevado la fe en cada ámbito de ella, pero también cómo ha aprendido a ordenarla y a llevar la maleta cada vez más ligera. Es para mí un placer presentarles al señor Andrés Pérez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Katy. Para mí es un privilegio, me siento muy contento y feliz de poder ser un granito de arena, aportar con experiencia y bueno, te insisto, feliz de estar aquí. No, el placer es nuestro y sé que hoy todos vamos a disfrutar mucho este espacio. Nosotros tenemos la tradición, mi querido Andrés, de hacer una oración, porque este programa es de Dios y de la Virgen para que ellos nos acompañen. Fantástico. Y que sea su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Llena, Señor, con tu luz cada rinconcito de este espacio. Bendice a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todos los que trabajamos tanto delante como detrás de cámaras. Permite que hoy, Señor, seamos un instrumento de tu mensaje y que llegue a los corazones que más lo necesitan. Señor, hoy te pedimos paz, sabiduría y fuerza. Hoy queremos mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos a ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos como los ves tú mismo, Señor, más allá de las apariencias, y así poder apreciar las bondades que hay en cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda siempre nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que hoy permanezcan en nosotros. Hoy queremos ser tan bien intencionados y buenos que todos los que se acerquen a nosotros puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, mi querido Andrés, fíjate que hoy quiero empezar, no como lo hago comúnmente, por el principio de la historia, sino por la primera frase que me dijiste ayer en nuestra conversación previa. Andrés me habló sobre la parábola de los talentos. Y yo decía, wow, ¿qué crees que te enseña Dios a través de esta parábola acerca de lo que Él espera que nosotros hagamos con las cosas que pone en nuestras manos? A ver, como en todo orden de cosas, yo creo que a la medida que uno más recibe, más obligaciones tiene. A veces uno dice, oye, podría no haber recibido nada y tendría menos obligaciones y sería como un pajarito que da vuelta por la vida y, en fin. Pero bueno, ya las cosas están, ¿no es cierto? Y son así y uno lo hace y lo hace de la mejor manera que puede, conforme a cómo uno ha recibido
¿no es cierto?, sus talentos y de ponerlos a servicio, ¿no es cierto?, del Señor a través de las personas que somos sus instrumentos. Yo insisto, la parábola de los talentos es algo que me ha marcado siempre, porque uno tiene tendencia a la flojera. Somos humanos, descansar o procrastinar y dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y esto que este otro. Entonces, cuando llega, ¿no es cierto?, el Señor a pedir cuenta y dice, no, yo te entregué un talento que hiciste con él, bueno, yo lo trabajé, ¿no es cierto?, lo cultivé y tengo 2 talentos. Ah, buen servidor. Sabemos la parábola, no la quiero repetir. Pero también me voy al extremo, ¿no es cierto?, tuve temor, ¿no es cierto?, y no hice nada con mi talento y lo dejé ahí. Y esa es una persecución en mi vida, ¿me entiendes? De no caer en ese temor, porque todos los días uno se llena de temores. Como te dije, y hemos conversado, el tema de la fe es un don, y tiene condiciones. Entonces, cuando uno conversa con alguien, temas más profundos, uno trata de buscar una suerte de conexión o empatía, y no siempre hay, y al final uno termina predicando y la persona que está al frente te mira como diciendo, ¿ya qué le pasa? Por eso que te decía que para mí tiene la fe como 3 etapas. La etapa, primero, la que uno hereda, o sea, uno simplemente ¿por qué soy católico? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué me convertí? No, en mi caso, porque lo heredé. Y lo voy a decir así, bien mundano, una costumbre. Es una costumbre porque yo soy católico, porque mis hijos son católicos, porque mis nietos son católicos. Entonces, es una heredad, es una costumbre que va. Pero bueno, esa es una parte. La fe es como un botiquín de emergencia en términos generales, que cuando necesitas un parche curita o algo, tú vas a buscar y en fin. Y cuando tienes una necesidad, digamos, lo primero que uno se acuerda es de la fe. Y después está la fe como don, pero como un don de responsabilidad, es un don de peso. Si la fe está, tú la tienes. Pero ¿qué hago con la fe? Y ahí está el problema. El problema que uno tiene como terrícola, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando tú dices, bueno, a ver, si yo tengo fe y realmente tengo fe, bueno, ¿qué hago con mi fe? Dudo todo el día, me lleno de angustia, me lleno de ansiedades, que por qué las cosas no funcionan así, que por qué Dios no se pone en mis tiempos, porque Diosito lindo yo lo necesito para hoy día, y esto que este otro, y uno se amarga y lo pasa pésimo, y se ahoga, y se atora, y se pellizca, y dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y por qué estoy tan afligido? ¿Y por qué siento esto? ¿No es cierto? Y cuando tú pasas esa tormenta, ¿no es cierto?, y miras hacia atrás, dice, gracias Dios mío, porque si no hubiese sido esta tu lección, yo no hubiese aprendido todo lo que aprendí durante este sufrimiento. Por eso que ahí viene la carga, ¿no es cierto?, y que si a nadie se le pone más carga de la que pueda soportar. Y en el fondo, y dice, bueno, y finalmente lo que no te mata te fortalece. Me encanta esa reflexión, fíjense, de cómo saber que sí, tenemos fe, pero ¿qué hacemos con ella? Y estar en esa lucha constante por tratar de hacer esa fe activa, que sea latente en cada día de tu vida. Y me hablabas de la fe heredada, y me voy a ir por ahí al principio de tu historia. Todos tenemos pilares que nos ayudaron a formar nuestra fe. En tu caso me mencionabas con un profundo cariño a tu abuelo paterno, que fue esa persona que fue sembrando semillitas en tu corazón. Dime algo que sientes que él sembró en ti que todavía permanece muy vivo en tu corazón. Wow, no quiero ser injusto, pero mi abuela también. Sí, la abuelita también. Pero mira, son señales, un poco para ponerlas dentro de un contexto, por esas cosas de la vida, siendo yo el hijo mayor del hijo menor de ellos. Me transformé en una relación donde yo era, la palabra preferido es un poco narcisa, pero sí, eran los ojos de mi abuelo y él era mis ojos y qué sé yo. Mi abuela era también, se derretía por mí, pero era más cuidadosa en la expresión para no hacer
Mi papá era el menor y naturalmente este niño que todo el mundo idolatraba y mi papá se creía el cuento. Entonces mi abuela siempre trataba de luchar para que no hagan lo mismo que hiciste con tu hijo. Entonces, no malcriar. No malcriar. Pero en ese no malcriar, fíjate, ese cariño, esa mano grande que me hacía cariño, como te decía en algún momento, ¿no es cierto? Cada vez que me despedía de él, me hacía un cariño y con su dedo grande, el pulgar me persinaba, me hacía la señal de la cruz en la frente. Que es una herencia que tengo hasta el día de hoy y que la hago con mi mujer. Esté enojado con ella, no esté enojado con ella, la persino en las noches, busco, Señor, si me olvido porque me quedo dormido, pues tiro la mano, a mis hijos y a mis nietos, a todos mis amigos, a mi madre, al que puedo, siempre hago esto. Y los invito a todos a seguir y hacer, digamos, activamente la señal de la cruz. Uno no necesita ser un cura, un sacerdote, un obispo, un cardenal para poder bendecir a alguien. Es el bien decir, yo te deseo lo mejor y yo le pido a Dios por ti. Yo, el párroco nuestro, ¿no es cierto?, el padre de JC, ¿no es cierto?, un día le dije, Padre, ¿quién bendice a los curas? Porque no como voy a bendecir yo al cura. Entonces, oportunidad que tengo, lo pesco, ¿no es cierto?, y lo bendigo. ¡Qué lindo! Entonces, yo le digo a la gente, atrévase, bendecirse entre nosotros, yo creo que es lo que mejor podemos hacer en algo tan simple. Entonces, ahora un poco la historia que tú me dices de la génesis. Yo tengo nociones desde chico. Por estas circunstancias de la vida, yo vivía muchos periodos con mis abuelos, porque me quedaba el colegio al lado. Mi abuelo tenía todo el tiempo del mundo, era un hombre muy versado, con mucha experiencia, y fue mi mentor en términos de estudio. Me enseñó a estudiar, me enseñó hábitos, me enseñó a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, y en ese orden de vida me ha seguido, y nos acostábamos temprano. Y yo, fíjate que no me quedaba dormido, pero escuchaba desde su habitación como entre mi abuelo y mi abuela rezaban el rosario. Y uno se empezaba y el otro le contestaba y así pasaba. Y yo me quedaba dormido en el sueño escuchándolos rezar el rosario. Y me despertaba en la mañana con ese reloj biológico, porque tenía que irme al colegio, ¿no es cierto?, escuchándolos rezar el rosario en la mañana también. Entonces, son cosas que naturalmente me marcan y no puedo desoír. Yo soy el mayor de 4 hermanos, tengo 2 hermanas y un hermano menor, y si bien ellos todos tienen sus sacramentos, esto que este otro, no tienen una vida de fe activa, y no los juzgo, porque ellos no tuvieron esa costumbre, esa siembra o eso que yo agradecidamente recibí y lo tengo. Por eso que hablaba de la obligación. Yo no me puedo quedar con esto guardado en un bolsillo, ¿no es cierto?, dejarlo en un cajón por ahí como un bonito recuerdo junto con algún reloj o algo cosa de mi abuelo que tengo por ahí. No, entonces hay que ponerlo en práctica. Y incomoda. Ponerlo en práctica incomoda porque te saca de tu estado de confort. Bueno, ahí puedo seguir, tremendo regalo y qué linda invitación a todos los tíos, abuelos, papás que nos están viendo, incluso hermanos mayores, el bendecir a todos los demás, a todos los que nos encontramos. Creces y me contabas que siempre estuviste muy cercano de la fe, de tu espiritualidad, de la misa, del rosario. Incluso me contabas que cuando eras un adolescente, que no es muy común, eras de los que iba a grupos de oración, la misa era algo frecuente para ti, grupo de oración con personas mayores, que uno no ve muchachos de 18, 19 años muy seguido en esto, ¿no? Sin embargo, me dices, hubo un momento en mi vida en que me alejé, como nos ha pasado a todos, que me alejé, me saturé. No te quiero preguntar por qué te fuiste. Te quiero preguntar, ¿qué te hizo regresar? Bueno, esa es la parte importante, pero vuelvo al tema del contexto. Efectivamente, como tú dices, nunca se me va a olvidar, ¿no es cierto? Porque uno hace cosas y uno no se está mirando. Uno, claro, tiene pretensiones, si voy a salir con una niña, me voy, me peino y me visto ad hoc. Pero cuando uno está haciendo cosas que se compromete, yo pertenecía al grupo de acción católica de una iglesia, una parroquia, y en el fondo éramos todos jóvenes y teníamos que asumir obligaciones. Oye, ¿quién abre? ¿Quién ayuda con la colecta? ¿Quién hace aquí? ¿Quién hace allá? Oye, el turno de que rezar el rosario el sábado a las 3 de la tarde.
Entonces, claro, yo estaba en la casa de un amigo, con amigas, en un almuerzo, esto que este otro, pleno verano, y digo, me tengo que ir, pero vuelvo, pues tengo que ir a rezar el rosario. Y me miraban así como bicho raro, y ¿qué le pasa? Si aquí lo estamos, la música y todo, bueno. Y me iba, y sentado en la iglesia, ese mismo día me acuerdo, decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Repitiendo como loro, ¿no es cierto?, con un coro de viejas atrás, ¿no es cierto? Yo era muy joven y que en el fondo, efectivamente, yo tenía que seguir el tema. De repente pensaba que hacía aquí, me distraía y, oiga, conéctese. Como que me quedaba pegado en otras cosas, circunstancias. Pero bueno, y eso un poco como que sentía que me saturó, pero esa saturación fue producto, yo creo, también de una comodidad. Y como que era fácil desaturarse dejando esto de lado y qué sé yo. Claro, y siento que fui un poco un hijo pródigo. Me fui, me sentía libre, no quería más misa diaria, no quería que me estaban canuteando todo el día y que me golpeaban la puerta, que no quiero más. O sea, pero empecé a sentir vacío, empecé a sentir, como todo el mundo tenía dificultades en la vida diaria, cotidiana, o dudas, o esto que este otro. Y claro, si tú estás lleno de gente, y de movimiento, y de risa, o no risa, o llanto, tu trabajo, tus estudios, uno está lleno de actividades. Pero cuando llega el minuto que cierras los ojos y pones tu cabeza en tu almohada, wow. Y ahí en realidad sientes que todo el resto del bullicio es para buscar una entretención que te distraiga de lo otro. Y esa necesidad, con cariño, donde nadie me obligaba a volver, pero volví con una felicidad enorme. Y fueron un par de años, te digo, que estuve fuera, pero volví con una decisión más madura, volví porque quería, porque estoy convencido. Mira, esto yo lo llevo, es como que muera confirmado de nuevo. Pero sin obispo, sin show, sin gente, sin padrino. Te juro que yo lo miro así. Y es lo mismo, yo creo que volvemos a la fe de las costumbres, ¿no es cierto?, que uno hereda y esto que aquí, que acá. Claro, yo hoy día me digo, yo hice mi primera comunión a los 10 años y estoy convencido hoy día que no estaba preparado para haberlo hecho. Quizás lo debería haber hecho a los 15 o a los 18, pero esa presión social también, que hay que hacerlo a cierta edad. Bueno, después lo he conversado también con sacerdotes, con guías espirituales, y en realidad, bueno, es también porque es un desafío. O sea, no es tan fácil que las cosas las quiero hacer cuando las quiero hacer, porque te ponen una tarea y de repente por último te hacen un cuestionamiento. Dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy comulgando? ¿Por qué estoy comulgando? ¿Por costumbre? Y comulgo y salgo muerto de la risa y saludando a la gente que conozco. Tampoco se trata de poner caras así arrugadas, este tipo está conectado, pero wow, ¿no? Pero son circunstancias, y eso mismo, cuando tú me dices que me fui y volví, efectivamente, si yo lo puedo definir, habiéndome hecho mi primera comunión a los 10 años, mi confirmación a los 18, porque estaba en el colegio, y tampoco era como es hoy día, que es un poco más de conciencia. ¿Tú te quieres confirmar? ¿Por qué te quieres confirmar? Aquí, mijito, usted se confirma. No hay negociación. Claro, y nadie decía que no. Ahora, me gusta un poco más hoy día, mirándolo así, con una buena guía que te nazca este tema con un poquito más de madurez. Y eso yo creo que se cultiva en la casa, en el hogar, en el día a día. Me encanta eso. Yo estoy de acuerdo con que los sacramentos los deberíamos vivir más a conciencia, y como catequista es una de las cosas que trato de inculcarle a mis estudiantes. Ahora, hablemos de la familia. Hablábamos de las prioridades y bueno, hay una persona que tú nunca dejas de mencionar en ninguna de tus conversaciones, y es tu espectacular esposa, a quien conozco y quiero, Tati. ¿Qué significa ella en tu vida? Cuando llega esta etapa de mi vida, que te digo como que me confirmé, coincidió que ya estábamos saliendo juntos. Entonces, para ella no hay tu tía, o sea, oye, que ir a misa,
O sea, nunca ni le dije cómo se te ocurre, qué aburrido, que yo hoy día soy rebelde, no, jamás. Entonces fue una coincidencia, una diosidencia, y como mi mamá me dice todos los días, es lo mejor que te ha dado Dios, tu mujer, me dice, qué sé yo, y no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda de eso. La verdad es que ha sido una compañera. Ella no se mueve un ápice, es de una estructura o sea, si hablamos de procrastinar, esa palabra ella no la conoce, porque está todo el día haciendo 20.000 cosas. Yo le digo, mira, cada día tiene su afán. Me dice, sí, pero es que no, y hace 20.000 cosas al día, es catequista, tú lo sabes, está entregada y siempre está liderando cosas con los jóvenes, motivando para que exista un germinar en las personas de poder hacer. Si uno también va creciendo, uno es joven, adolescente, adulto, se casa, y la ley de la vida, pero alguien tiene que continuar esto. Entonces ahí viene la importancia de la siembra. Y claro, volvemos al tema de los talentos. Yo un poco siempre digo, el día de mañana, si uno logra clasificar, ya que estamos en ambiente mundialero, nos van a preguntar, oye, te entregué estos talentos. Y dice, ¿qué talentos? Porque la gente dice, mira, es algo como tan etéreo. Te entregué 4 hijos. ¿Qué hiciste con tus hijos? Eso es un talento que te entregué a tu mujer. ¿Qué hiciste? ¿Te portaste a la altura? ¿Fuiste un buen marido? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste una buena persona? Chuta, y todos los días digo, no, porque si me voy así, by the book, no. Porque soy un tipo cascarrabia, y cuando uno tiene una persona que está al lado, volvemos a las costumbres, hay un cariño profundo, un amor profundo, maduro, ¿me entiendes? Pero naturalmente uno llega a la casa, y cuando llega con esos días así, uno llega a la casa y la otra te saluda y uno quiere ladrar. Entonces, son cosas que suceden, no sé, y le pasan a todo el mundo. Vida real. Sí, vida real. El que me diga, no, yo jamás, sí, señora, revísese, porque algo está mal ahí. ¿Ah? Revísese bien. Claro. Entonces, bueno, te digo, entonces al final la vida es un caminar juntos, es un actuar, es un hacer cosas, y ahí pues, estoy lleno de anécdotas, ¿no es cierto?, con esta mujer intensa, ¿no es cierto?, llena de vida, llena de ganas y una generosidad con su familia, o sea, estoy hablando más allá de su núcleo, que somos su familia, son su marido y sus hijos, lo que yo le digo a mis hijos. Cuando se casan y son padres, sus padres pasan a ser familiares, su familia es descendente. Entonces, es bien importante tener eso para ejecutar bien los roles en la vida. Y como te digo, ella en su vida con familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigas, con nuestros amigos, siempre preocupada que fíjate tal persona que necesita, oye, tal persona no tiene trabajo, fíjate cómo le podemos ayudar, y esto que esto otro. Y a veces tiene un feedback un poco ingrato, porque la vida es así. Uh-huh. Entonces, pero en el fondo al final uno se queda con lo positivo y, no sé, es una persona de admiración para mí máxima. No hay una persona que se le iguale, digamos, y que en el fondo circule a mi alrededor. Y me saca trote. Pero es un gran regalo en tu vida, sí. Qué belleza. Como dice tu mamá, tiene toda la razón. Super suegra tu mamá, entre otras cosas. Me hablabas de tus hijos, por supuesto. 4 personas también maravillosas, que son claramente el reflejo de ti, de esa combinación entre Tati y tú. Cuéntanos un poquito a la audiencia, ¿cuáles fueron esos hábitos que ustedes quizás practicaron? Esas cosas sencillas del día a día que tú crees que ayudaron a forjar a los hombres que son ellos hoy en día. ¿Cómo hicieron para poner a Dios como el centro de la familia? Mira, volvemos a la palabra costumbre. Uno tiene y va elaborando costumbres, hábitos. El rezar, mis abuelos rezaron el rosario era un hábito que tenían, por lo menos yo tenía certeza que lo hacían en la mañana y lo hacían en la noche. Es un hábito para ellos, era un hábito rezarlo. Yo me caso, ¿no es cierto?, con mi adorada mujer, matrimonio normal, una mujer
y voy a contarlo, porque en el fondo las vidas que uno aparece, que todo es como perfecto. Mi mujer, antes de casarnos, un día llega, ella había tenido algunos problemas, qué sé yo, de salud reproductiva, por decirlo de una manera, y en el fondo tuvo un diagnóstico lapidario que le dicen, mire señora o señorita, en ese tiempo usted es estéril, nunca va a poder ser madre. Yo veía a esta mujer que en el fondo por ella hubiera tenido 24 hijos. Bueno, y se me acerca muy llorando, muy afectada con este tema. Yo le dije que yo en el fondo la quería a ella y que, porque ella un poco, dejándome un poco en libertad de acción. Entonces yo le tomo el pelo a algunos amigos, le digo, ¿y qué hiciste? La dejé pues, me fui y después volví por ella, le digo. Pero en el fondo, y ver las cosas de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Quizás porque no teníamos expectativas, uno siempre tiene el sueño. Nos casamos el mes de noviembre y en enero ya estaba embarazada. Y fuimos al lugar donde el médico no era muy simpático, era muy buen médico. Entonces va y le dice, ¿tú qué haces aquí? Como pensando, y mire, esta señora está trastornada con el cuento. Y le dice, porque fíjate que no sé qué, vamos a chequear. Y en vez de felicitarla al bruto, ¿no es cierto?, y decirle esto, le dijo, mira, el 1 por 1000. O sea, muy científico. Entonces, bueno, y así nacieron 4 hijos, ¿no es cierto?, que están. Entonces, había un apego distinto también, porque de no tener ninguna expectativa, de no tener nada, nacen estos niños, que yo no quería cuando nacen que ni me los tocaran. Viste que la gente te va a ver, para conocer a los niños, y decía, pero ¿lo puedo ver? Sí, ya lo viste, pero no tienes por qué tocarlo. O sea, es un tema de posesión. Totalmente. Y bueno, en fin. Entonces, y mi mujer le decía, oye, le voy a rayar el talón del pie en la clínica para que no me lo vayan a cambiar. Decía, o sea, era toda una locura así de fascinación. Entonces, y naturalmente, que era una cosita de este porte, Andrés el mayor, cuando nació el primero, uno lo persinaba así, cuidado, no hay que meter el dedo al ojo, o sea, ¿me entiendes? Era todo. Y empiezan a crecer los niños, ya empiezan a entender, y uno empieza a rezar, y esto que este otro. Y yo tenía la costumbre, ¿no es cierto?, de rezar con mis hijos cuando llegaba del trabajo. Pues los niños se acostaban temprano, no sé, a las 7 ya estaban comidos, y yo no llegaba y los niños estaban como bañaditos, olorositos, listos para irse a la cama. Entonces sí, y yo quería echarme a mi mujer, te están esperando para rezar contigo. Ahí está mi mujer de nuevo marcando la cancha. Y claro, y rezaba con ellos y ni un problema, pues me iba al dormitorio del lado donde estaban los otros 2 hermanos y qué sé yo, y me pasaba y quedaba eso. Y yo los llevaba al colegio en la mañana, a los 4, y nos íbamos y rezábamos todos los santos días. Y ya, pero rezábamos mirando cualquier cosa, ya por eso digo que las costumbres, pero quedan. Y a mis hijos lo tienen hoy día, yo veo cómo rezan con sus hijos, cómo se persignan, cómo... ahí tú ves que en el fondo qué rico, esa es la mejor herencia que uno puede sentir que ha dado. Maravilloso. Y eso, tienes toda la razón. Hay que hacerlo, señores. No se cansen todos los días, con amor y gratitud. Ayer mencionaste una frase que me encantó, fíjense. Porque nadie tiene un manual para ser padre. Ninguno de nosotros. Créeme, me doy cuenta todos los días. Pero dijiste algo muy bonito. Me dijiste esta frase. Yo puede que me equivoque muchas veces en la forma, pero nunca en el fondo. ¿Qué le has querido decir a tus hijos cada vez que les has dicho esta frase? Eso viene de la mano también con una retrospección que uno hace con los años, ¿no es cierto? Y uno que hoy día los ve proyectados, felizmente casados, con hijos, y uno se ve, es imposible no poder respirar a través de un hijo. El orgullo, que te fue bien en esto, que te fue bien en la universidad, y que bueno que tu trabajo, es como que si uno tuviese esos premios. Entonces, a veces los hijos se ponen así, oye, este papá que está todo el día como preocupado lo que hago, lo que no hago. Bueno, yo le digo, cuando tú seas padre, lo vas a entender. Sea así de simple. Hay cosas que no se pueden expresar de otra manera. Pero naturalmente yo veo en ellos una guía. Y naturalmente nadie te enseña a ser padre. Yo siempre digo que he sido mucho mejor padre de mis 2 hijos menores, que entre el mayor y el menor tienen 10 años de diferencia,
que con los mayores, que era un padre estricto. Yo vengo de la escuela antigua, donde el no es no y el sí es sí, y no hay negociación de ningún... Aquí no me interesa, pero tampoco uno escuchaba. Entonces era un tipo bien pesado, seco, duro, estricto y castigador y qué sé yo. Entonces, con los años hemos tenido conversaciones y yo le digo a mis hijos, le digo, mira, quizás no he sido el mejor padre, porque nadie te lo enseña, pero sí he querido ser el mejor. Sí he querido ser el mejor. Y he ido mejorando, creo, ¿no es cierto?, sin olvidar la naturaleza que uno tiene, pues. Sí, eso es inequívoco. Pero yo creo que ellos, en el fondo, aprecian ese tema. Entonces, yo la verdad es que me siento bastante orgulloso, pero yo no es un trabajo solo. Yo te digo, aquí ha estado mi mujer, que ha sido la piedra angular, digamos, en el cómo desarrollar la paternidad con los hijos. Porque mi mujer no es una mujer silenciosa, no es una mujer que se va a quedar callada y que un año después me va a decir las cosas. Me reta todo el día por 20.000 cosas de buena manera, que tú, que fíjate que acá, que no sé qué. Pero tiene razón, y bueno, para eso es el matrimonio, pues. El matrimonio es un caminar juntos y ayudarnos, complementarnos y querernos. Maravilloso. Ahora, fíjate, nos vamos a ir a otro aspecto de tu vida, el trabajo, la parte profesional. Fuiste un hombre que conoció el éxito muy temprano, cuando muchos quizás aspiraban a ir aprendiendo ciertas cosas, ya tú tenías cargos importantes, mucha responsabilidad, eras un hombre de negocio realmente del mundo, haciendo cosas importantes. Después de todo este tiempo y toda tu experiencia, ¿qué crees que el éxito, qué descubriste que el éxito no puede dar? Bueno, el contexto. Efectivamente, partí trabajando a muy temprana edad, trabajaba, estudiaba al mismo tiempo, porque había tenido que parar mis estudios normales por temas económicos de mi padre, familia y qué sé yo, pero ninguna cosa me hizo amargarme o sentirme, al contrario, había que seguir pedaleando y no había de otra. Y eso es otro regalo que recibí, formativo, ¿me entiendes? Que aquí no hay tiempo para lamentaciones, hay que seguir echándole para adelante. Que el miedo, que es bueno, no te paralice. Más que te preocupes tanto, ocúpate. Son como palabras que son recurrentes en mi vida. Pero bueno, sin embargo, cuando uno tiene la tranquilidad y de poder pensar y se te vienen ciertas cosas, efectivamente, a los 30 y tantos, yo estaba en un muy buen puesto de trabajo, me iba muy bien, era muy felicitado, yo me sentía feliz con mi trabajo y tenía algunas cosas, habíamos podido comprar una casa, podíamos veranear, podíamos hacer esto, teníamos acceso, producto de ese mismo trabajo que tenía, a hacer esto. Pero me pasó que ya cuando sentía que había un ongoing, estaban las cosas funcionando y como que me sentía aplaudido, me sentía reconocido, me iba bien, insisto, pero algo me faltaba y algo me empezó a molestar. Algo en mi interior me empezó a hacer ruido. Y lo empecé a conversar con mi mujer. Le digo, mira, fíjate que me pasa esto, siento que puedo hacer otras cosas, siento que estoy muy joven para sentir como que logré, o sea, han pasado de eso casi 3 décadas, ¿no? Y en el fondo, claro, uno dice, bueno, ¿y qué hago? La parábola de los talentos de nuevo se me viene encima. Entonces digo, mira, si puedo llegar a esto, yo creo que tengo la obligación moral, con lo que he recibido, mis herramientas, de poder hacer más cosas, de devolver la mano. Y mientras pensaba esto, empecé a incursionar en política. La gente me decía,
¿Y tú qué haces? Pero a nivel comunal, no era una cosa ahí, sino que donde mismo vivíamos y esto que esto y otro para poder aportar, porque era más bien donde veraneábamos, que era un pueblito chico, que uno conoce al alcalde, que conoce al policía, al señor del almacén, al que te vende, al bombero, al que barre. Entonces dije, es aquí donde yo quisiera devolver la mano. Y con mi mujer, por supuesto, lideramos distintas obras para ayudar, para estar con la gente, porque éramos privilegiados, teníamos acceso a un montón de contactos, que la señora que necesita la silla de ruedas y se le hace un mundo, y para nosotros a lo mejor era tomar un teléfono, llamar, oye, ¿tú me puedes regalar una silla de ruedas o me la puedes conseguir? Sí, claro, tome señora, aquí está su silla de ruedas. Y no era para sacarme una foto para un calendario con la señora, sino que sentía que es bueno poder hacer eso, ocupar ese talento que recibí, ¿no es cierto?, tener un cierto nivel de contacto que me permitía poder golpear la puerta y poder pedir. Como dice mi mujer, que ella es la persona más pedigüeña del mundo, pero pedigüeña, pero nada para ella, pide para el resto y no sabe lo productiva que es al respecto. Entonces ella me apoyaba en esto y hacíamos las cosas en conjunto, hicimos cosas que ya te contaré en otra oportunidad, cosas muy simpáticas y que en el fondo trascendieron en el tiempo y que te hace sentir orgulloso que estás haciendo. Pero también, después de todas estas aventuras, mi mamá me decía, no te metas en política porque es ingrato, tu abuelo quiso ser en los años, mira, y se arrepintió. Y yo decía, bueno, tiene toda la razón, porque no es para mí. La verdad es que el político tiene búsqueda, estoy hablando en generalidad, de otro tipo de cosas. Entonces dije, ¿cómo poder hacer? Y vuelvo nuevamente con la palabra de los talentos que me atormentaba. Oye, y tuve que ir a hablar con mi jefe en un minuto que siempre le digo hasta el día de hoy, ya está bien mayor, y le digo que él ha sido, después de sus hijos, yo soy su mejor producto, porque fue mi maestro y mentor, un señor que era muy, muy parecido a mi abuelo, pero un tipo muy profesional, muy cariñoso, y que en el fondo me ayudó muchísimo, y que el profesional, yo creo que se lo debo en gran medida a su enseñanza. Y por lo mismo tenía que hablar con él porque yo dije, me tengo que independizar, tengo que hacer otras cosas. Tenía ideas, nada concreto, 20.000 ideas, pero dije, si no lo hago ahora que tengo 30 y tantos años, no lo voy a hacer nunca. Y a lo mejor cuando tenga 50 o 40 o 50, me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Insisto, estaba en un estado de confort muy agradable y la verdad es que me atreví, pero me demoré como 6 meses. ¿Cómo le digo a una persona que ha sido tan buena conmigo que me voy a ir? Bueno, finalmente Diosito me iluminó, terminé hablando con él y seguimos haciendo algunas cosas en conjunto, me apoyó muchísimo y, en fin, después, bueno, tomamos caminos distintos en la vida y, bueno, y como te dije en una oportunidad, nadie es profeta en su tierra. Imagínate que yo, como te decía, empecé a los 21 años por trabajo a viajar por el mundo, conocer distintos lugares, distintas culturas, y que es una gran oportunidad también que tuve. Entonces, bueno, digo, en algún minuto se dieron las circunstancias y le digo a mi mujer, mira, yo creo que tenemos que emprender hoy día otra cosa más. Entonces me miran así, porque es como por décadas así que me vienen los emprendimientos, ¿verdad? Entonces, como dice, ¿qué se le va a ocurrir este año? ¿Verdad? Y siempre estoy tratando de inventar cosas. Y bueno, y ya llevamos, imagínate, 11 años en este país. Y nadie es profeta en su tierra y desarrollando cosas que ya había sembrado naturalmente en algún momento. Y bueno, y aquí estamos, pues. Maravillosamente, gracias a Dios. Andrés, te preguntaba esto porque fíjate, el tema y hoy estamos tratando de incorporar esa fe, como decía al principio, en todos los aspectos de la vida. Y tú nos lo acabas de explicar muy claramente, el vacío que sentimos, que el éxito no lo es todo, no es la felicidad completa. Es importante el deseo de trabajar, de hacer cosas, de emprender, pero no lo es todo. Ahora, me hablabas también de algo muy bonito. Tú me decías ayer, Katy, es que no es solamente aprovechar las oportunidades de Dios, sino también el aprender a crear y generar para otros. ¿Cómo crees que la fe, porque hay muchas personas que de pronto están allá afuera que deslindan la fe
del trabajo. ¿Cómo crees que la fe cambia la manera de nosotros de trabajar y de tratar a los demás? Mira, cuando uno trabaja en una corporación, uno siente que hay un padre invisible, que es la corporación, como que te protege. ¿Ah? Que tú estás trabajando para que la compañía le vaya bien y para que todo vaya bien, y si te toca liderar, ¿no es cierto?, motivar a tu gente para que en forma de equipo todos de la mano, pues bien. Pero sientes una cierta tranquilidad de esta estructura visual, imaginaria, pero es tangible, ¿no es cierto? Tienes un jefe, alguien te tiene que preocupar de pagarte. O sea, en el fondo yo tenía que preocuparme de producir. Después, cuando tú escalas posiciones, pasas a ser director de orquesta y tienes que preocuparte de todo. Y muchas veces resulta, ¿no es cierto?, que en términos futbolísticos tienes que patear el córner y correr a atajarlo, como circo pobre, así, trapecista, portero, cobrando la entrada, siéntese aquí, en fin. Entonces, naturalmente, cuando estás en este terreno empiezan las dudas. Y empiezan las dudas porque tienes problemas. Tienes un conflicto, tienes, una cosa que en el fondo no te está resultando, y empiezan los desvelos cuando estás recién independizado porque ya no tienes esta estructura y tienes a tus hijos en el colegio y le estás tratando de dar la mejor educación que puedes, y en el fondo de eso se trata. O sea, desnudo llegamos a este mundo y desnudo nos vamos a ir, créanme, ¿no? O sea, aquí el tema de los faraones ya pasó hace muchos años que los enterraban con oro, pero en el fondo... Y en esos minutos, que te insisto, en la noche de desvelo y de preocupación y de angustia, Señor mío, dime que estoy soñando. Yo no quería despertar y volver a mi vida anterior, pero yo ya había saltado el trampolín, ¿no es cierto? Y estaba navegando en aguas desconocidas. Y lo mismo que te dije anteriormente, pero pasaron los años, pasaron las angustias y realmente, wow, aprendes distinto. La diferencia está en la perspectiva de la vida. En la perspectiva te enseña, cuando tú sales de este manto, de esta gran estructura, por lo menos a mí, es que es el día a día. Es el día a día. Todos los días es algo nuevo, todos los días. Pero yo no puedo solo. Yo no puedo solo, más allá del apoyo de mi mujer y que naturalmente todas estas decisiones que son de familia, que me voy a independizar, que quiero emprender esto, que conlleva riesgos, pues. Que nos vamos a mover de país, no es que te estés mudando de una casa a la otra. Bueno, son todas decisiones que han sido unánimes con mi mujer, porque si no te cogía algo, ¿no? Y el tema no va ahí. Pero todos los días yo te digo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, por favor ilumíname. Le rezo a varios santos por distintas razones, ¿no es cierto? Y me encomiendo todos los santos días para que desde la perspectiva de estos santos particulares, ¿no es cierto?, sentir que me iluminan, que me ayudan, y los invoco y recurro a ellos para que sean intercedan, ¿no es cierto?, por mí. Lo mismo que nuestra mamá, ¿no es cierto?, nuestra querida Virgencita, ¿no es cierto?, que también le rezo y le rezo y le rezo y le rezo. Y ay, que María cumple. María no falla, no falla. Uy. Nunca. Hablemos de las amistades. Este podcast lo deberíamos extender como 2 horas para poder seguir disfrutando de Andrés. Las amistades, porque fíjate que tú me decías algo que es muy cierto. La familia nos es dada, estamos unidos por la sangre, pero los amigos, nosotros podemos elegirnos en ese libre albedrío. ¿Por qué crees que es tan importante saber elegir a estas personas? Fíjate que eso es una frase que no sé dónde salió, pero es mi mujer la que la tiene grabada a fuego. Entonces, que te dice que la sangre te hace pariente, pero el estar y la lealtad te hace familia. Entonces, porque el hermano te lo pusieron, al tío te lo pusieron, el papá que te tocó, o sea, te guste o no te guste, es lo que hay, punto. Pero en la vida, en el caminar, tú vas eligiendo con quién quieres y con quién no quieres estar, partiendo, en el caso de una familia, con mi mujer. O sea, es una elección, no es una imposición.
Y lo mismo con las amistades, y te vas generando en los años amistades que comparten contigo principios, que comparten valores, que compartimos un mismo concepto de educación para con los hijos, formativos, y en el fondo tienes simbiosis y cosas que en el fondo no hay necesidad de explicarlas, porque las vivimos exactamente igual. Y también amistades enriquecedoras, que en eso mi mujer es súper... como te digo, está en todo, en todas las tareas, de que cuidar las amistades, así como tú te preocupas de llamar a tu madre, a tu hermano, a esto, que este otro, también tienes que preocuparte de los amigos. Ahora, nosotros que tenemos amigos en común, yo descanso mucho eso en ella, porque los hombres somos distintos. Uh-huh. Ay, ¿cómo has estado? ¿Y cómo están los niños? Tu mamá, tu papá, y el este otro. Ella me pone al día del todo, y nos reímos entre los amigos, porque un poco es así. Pero sí es estar y apoyarse. Y acá, imagínate, en otras tierras, en otro mundo donde estamos hoy día, naturalmente, todas estas amistades que uno va desarrollando, en el fondo, son tu familia. Y en el fondo nos vamos ayudando y tenemos que vivir y aprender y atrevernos a vivir en comunidad. Totalmente. Me contabas de varios hábitos que tienes diario. Uno de esos me decías, leo el Evangelio todos los días. Es algo importante para mí el leerlo, el meditarlo. También nos mencionaste lo de los santos. Te encomiendas todos los días a muchos santos, señores, a muchos, o sea, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, Santa Teresa de los Andes, San Cristóbal, bueno, San José Obrero, me mencionaste a muchos. De esos hermosos hábitos que tienes, cuéntame cuál de esos santos es tu favorito y qué es lo que más te gusta de él, por qué te identificas con ese santo en particular. El santo, mi santo favorito, suena así como... Yo creo que en general es con quien me identifico más, es más contemporáneo, y es Juan Pablo II. San Juan Pablo II a mí ha marcado mi vida. O sea, San Juan Pablo II fue elegido papa el año 78, si no me equivoco, y yo el año 78 tenía 12 años, entonces me acompañó hasta el año 2005, es uno de los papados más largos, y fue en vida testigo. Yo puedo atestiguar cosas que yo me encomendé y que se dieron por San Juan Pablo II. Wow, por su intercesión. O sea, tendría que hacer otro programa para poder, porque se me pone la piel así, porque me emociona porque lo siento súper cercano. Y lo sentí cercano cuando estaba en este mundo y lo sigo sintiendo cercano. Por eso que hoy día parto mis rezos, mis encomiendas a estos santos, esta lista que te comenté, que tiene cada uno una razón de ser. Y parto con el que me menciona el Evangelio, porque hay miles de santos, el santoral, ¿no es cierto?, hoy día 10, ¿no es cierto?, de julio, en el fondo dice Santos Félix. Y yo digo, ¿quién es Santos Félix? Y como me llega el tema, ¿qué me cuesta apretar en el teléfono? Antes me da, no tengo tiempo, ¿no? ¿Qué me cuesta darme 30 segundos por lo menos para saber en qué siglo vivía? Y resulta que este Santos Félix, de atrás vienen, hoy día me fijé, Alejandro, Marcial y un montón de ellos, no sabía. Y claro, eran hijos de una familia que torturaron a la madre, torturaron ellos por no negar a Jesucristo. Espectacular, se nos va acabando el programa y no me quería ir sin preguntarte esto, porque fíjate, tú hablas aquí de devolver, pero señores, yo quiero decirles, porque soy testigo de eso, Andrés y su esposa, y lo digo con mucho cariño y admiración, porque para mí es un ejemplo a seguir. Son personas muy activas de verdad en la comunidad y en la iglesia y siempre están ayudando y estás en Emaús y sirven en esto y catequesis y van a una conferencia, ayudan mucho. Pero además de eso, me hablaste de algo que yo nunca había escuchado, que es el grupo 911. Cuéntanos un poquito a la gente qué es y cómo funciona así rapidito, porque nos vamos a ir con un ping-pong. El grupo 911 es un grupo de oración activa que cuando yo hace muchísimos años hice Emaús
me invitaron a este grupo. El grupo está abierto a la comunidad, no es exclusivo para gente de Emaús. Y son cientos de personas que están en este grupo y que se busca que sea una oración permanente, 24/7, todos los días del año y qué sé yo. Entonces había una persona que lo dirigía y que en el fondo, mi gran amigo Gilberto, mi hermano, y en el fondo un día le digo, mira, yo no sé cómo tú lo haces, porque a qué horas duermes para que poder dirigir esto. Y esto fue hace varios años, le dije, yo te ofrezco ayuda. Entonces, porque hay una lista de intenciones diarias, de enfermos, por los difuntos, por la gente que uno quiere encomendar. La gente reza, por favor recen por mí, porque tengo una reunión de trabajo muy importante, o por la operación de no sé quién, o por el familiar, por el amigo, y qué bonito es este tema. Y se transforma casi en una obsesión, porque todos tenemos la costumbre de tomar el teléfono en la mano, oh, me llegó un mensaje, ¿quién es? Y uno siempre, espérate que me llegó un mensaje, ¿eh? Entonces, yo en la noche que uno se puede levantar al baño, qué sé yo, y llega antes de meterse a la cama de vuelta, yo miro, digo, ¿qué me cuesta poner Dios te salve María? ¿No es cierto? Para que siga la oración. Entonces, cuando me despierto en la mañana, que publicamos toda la lista de encargos que se edita hasta el día anterior, ¿no es cierto? Ya han pasado varias vueltas. Y eso en realidad tú te vas dando cuenta que te alimenta, te retroalimenta de gran manera. Me encanta. Vámonos con un ping-pong aquí rapidito. Vamos. Primera palabra o frase que se te viene a la mente y que nace de tu corazón. La vida es... un caminar. Un santo para acudir, ojo que tú tienes muchos, en un momento bien difícil. Yo te diría que aparte del que te mencioné, yo voy por San José. Un regalo de Dios que agradeces todos los días. Mi vida que tengo, mi vida con mi mujer, mis hijos, mi familia. Una práctica que te ayuda a mantenerte y a permanecer cerca de Dios. La oración. Algo que la vida te enseñó a soltar. A darme, a entregarme. Yo era muy tímido. Hoy día ayudo en la comunión, que si hay que pasar la colecta en esto, y si tengo que hablar, y si tengo que pedir o estar aquí. No, eso como que ya trascendió, no es entregarse. Totalmente. Mencionaste el miedo. Una palabra para quien hoy allá afuera te está viendo por estas pantallas, que le tiene miedo al futuro. Una palabra de aliento, ¿qué les dirías? Fe. La fe se vive todos los días. Uno dice, no, que no la tengo, la perdí, nunca la conocí. Miren, yo les digo una cosa, olvídense del nombre o la palabra fe. Yo creo que si ustedes tienen dentro de su corazón ese latido, ¿no es cierto?, ese respeto, esa admiración, sienten a Dios presente, a Jesús personificado en la Virgen María o en San José. Fíjense que es lo mejor que pueden recibir. Yo no le pondría nombres, es esa fuerza, ese empeño, pero como dicen, rezando con el mazo dando. O sea, tratemos de portarnos bien, de hacer las cosas que debemos, que sabemos que hacer. Porque yo entiendo que una persona se puede equivocar porque nadie le enseñó que no podía robar. Yo no entiendo, que yo no sabía, pero ahora lo sabe, entonces ya no siga. ¿Me entiendes? O sea, correcto. Haciendo las cosas bien, yo creo que, y en esto yo destaco a muchísima gente que a lo mejor no tiene la costumbre de ir a una iglesia o que no manifiesta, ¿no es cierto?, un credo propiamente tal, y son bellísimas personas y infinitamente superiores a cualquier persona que acostumbramos, volvemos a las costumbres, de ir a los ritos, a nuestros sacramentos, la Eucaristía, o en fin, o hacer tanta cosa. Hay gente que no dice nada y hace muchísimo más. Y la última. La vida es un caminar, según Andrés Pérez, y llevamos una maleta. ¿Qué nunca puede faltar en esa maleta? Una cosa que no puede faltar y una que sacaste. Vuelvo al tema de los faraones. Tal como llegamos a este mundo nos vamos a ir. Y la verdad es que gran parte de los problemas que uno tiene en la vida son cosas de este mundo.
ay, que fíjate que la casa, que el trabajo, que no me alcanza, que aquí, que acá. Son preocupaciones de una vida mundana. Y si uno empieza a sacarle cosas a esta mochilita que uno anda acarreando en la vida, y le vas poniendo cosas que tienen mucho más sentido y andar con la mochila liviana. Yo quiero rezar, yo quiero que mi familia esté bien, que no nos falte que comer, y para eso trabajamos, tengo 2 manos y no me avergüenzo de lo que tenga que hacer y las cosas que he tenido que hacer en mi vida, cuando he trabajado desde ayudar en una distribuidora de materiales de construcción mientras estudiaba, o me gusta la mecánica, o me gusta reparar cosas. Siento que uno tiene talentos y yo creo que hay que ponerlos al servicio de uno mismo para practicarlo y para que la gente te vea. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que uno puede dar al resto, en la vida. Y por eso digo, sacarnos muchos estereotipos, que debemos ser así, que me dicen que tengo que vestirme acá, que tengo que, no sé. Yo creo que ser libre, ¿no es cierto?, viviendo, queriendo y respetando. Me encanta que no les falte el servicio y que saquen esos estereotipos y esas cosas que nos atajan para ser mejores personas. Andrés, ha sido un súper placer tenerte. De verdad no sabes lo agradecida que estoy y lo que he aprendido en este podcast. No, feliz. Se lo agradezco a Dios porque tanto Tati como tú son personas muy importantes para mí. Hoy me encanta porque hoy no hablamos de, señores, de fórmulas complicadas. Tampoco vino aquí Andrés a darnos un discurso de estos sofisticados, ni mucho menos. Hoy vinimos a hablar de la fe real, de esa fe que hay que vivir, de esa invitación a la batalla diaria que usted y yo tenemos que hacer. Y quiero cerrar, fíjense, con Mateo, que yo sé que te encanta, el apóstol San Mateo y su versículo de: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Señores, ordenemos nuestras prioridades y yo estoy segura que vamos a empezar a ver grandes milagros en nuestras vidas. Como les digo siempre a mis invitados, usted está aquí más que invitado para volver y compartir con nosotros, valga la redundancia. A ustedes, señores, lo que les digo todos los programas, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor nunca nos falte. Hasta la próxima. Amén. Amén. Gracias.